Bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de la Gracia y qué bueno estar aquí, ¿verdad? En la casa del Señor esta mañana para escuchar su palabra, para alabarle, para decir su nombre. A nosotros nos gusta decir siempre que es el mejor día para nosotros los cristianos y el día especial, ¿verdad? Para congregarnos en el nombre de Jesús. Esta mañana, por la gracia del Señor, que me da la oportunidad de compartir con ustedes la Escritura y esta enseñanza de la Palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias, entonces, mis hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar, la predicación la vamos a tener del versículo 3 al 13, ahí vamos al 11, perdón, ahí vamos a estudiar la palabra esta mañana. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Escuche, esta es la palabra del Señor. Escuchemos la palabra del Señor esta mañana. Dice así. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos bendiga este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, que estás en los cielos, que tenemos esta oportunidad de escuchar tu maravillosa palabra. Señor, te ruego que, así como cantábamos, habla a nuestros corazones, seamos transformados por el poder de tu palabra. Y los que creemos, Señor, podamos ser edificados y los que no creen puedan creer. Dios mío, ayúdame para poder explicar esta palabra tuya, Señor, fielmente a tu palabra. Gracias por tus maravillosas promesas, por Cristo, que por Él podemos tener todo. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, mis hermanos, esta mañana este es nuestro pasaje que vamos a enfocarnos para que podamos entender un poco y para ayudarnos a entender, lo quise resumir en esta frase: esfuérzate en añadir a tu fe las cualidades de Cristo. ¿Verdad? Ese va a ser nuestro punto y eso vamos a enfocarnos esta mañana. Esfuérzate en añadir a tu fe las cualidades de Cristo. Yo creo que Pedro, eso es lo que nos dice aquí en este pasaje, de que nos esforcemos. La vida cristiana, mis hermanos, no es una vida pasiva, ¿verdad? No es una vida ociosa, no es una vida perezosa,
ni una vida de espectadores, gracias al Señor. La vida cristiana, creo que alguien una vez usó esta ilustración de que no es un partido de fútbol donde 22 jugadores juegan y todos los demás están de espectadores. ¿Verdad? Miles, millones de espectadores. Pero la vida cristiana tú eres parte de ese juego. ¿Verdad? Dios te ha llamado a hacer algo en la vida cristiana para la gloria de Él. La salvación, la vida eterna, todas esas cosas son dadas para nosotros, a nosotros por gracia, ¿verdad? Inmerecida. El Señor nos hizo nacer de nuevo. Pero también la Biblia nos dice que nosotros tenemos que crecer en santidad y en el entendimiento de Cristo y en el conocimiento de Cristo. Tenemos que crecer en santidad, en el conocimiento de Cristo. Creo que aquí Pedro nos dice que tenemos que crecer en gracia y en el conocimiento de Cristo. Esa palabra conocimiento ustedes la van a ver, la van a escuchar repetidamente si leen todos los 3 capítulos, ¿verdad? Conocimiento, el conocimiento es una palabra aquí que se usa bastante, una palabra que se usa bastante, que quiere decir conocimiento de Jesucristo, a Él, como una relación con Cristo, ¿verdad? Porque hay 2 palabras que se usan aquí para conocimiento, pero esa específicamente, eso tiene que reflejar un conocimiento de Cristo, verdadero conocimiento. Ahora, nosotros tenemos que leer la Biblia, no tenemos que orar, congregarnos, ofrendar, cantar, servir a otro, evangelizar. Son cosas que nosotros tenemos que hacer en la vida cristiana, ¿verdad? Y como vamos a ver aquí, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Con la mala intención, sino con los buenos motivos. ¿Por qué lo vamos a hacer? Aún en el Antiguo Testamento, cuando leo el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer el Antiguo Testamento que Dios le dio la tierra prometida a Israel, pero Israel tenía que ir y tomar la tierra, ¿no? Tenían que quitar a esa gente de ahí. Ellos tenían que hacer un esfuerzo. No es que el Señor iba a quitar a todos y Israel solo se iba a poner ahí, ¿verdad? Ellos tenían que ir, aunque el Señor le prometía la victoria, el Señor le decía que Él peleaba las batallas por ellos, aún así ellos tenían que ir y tomar la tierra, ¿verdad? Hacer posesión de ella. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Cristo nos salva por gracia, pero nosotros tenemos que esforzarnos en crecer, como dije, en la gracia y en el conocimiento. Yo creo que esto que Pedro nos dice aquí, porque también tenemos mandamientos, ¿no? Que tenemos que obedecer como cristianos. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje, que por qué tenemos que esforzarnos. Y nos da la razón y nos dice por qué, ¿verdad? Quiero darte un poquito de contexto de Segunda de Pedro, que es una carta cortita que escribió Pedro antes de morir, porque él dice ahí en la carta que su partida es inminente. Entonces, él la escribe como urgentemente. Y en Segunda de Pedro dice el capítulo 1, versículo 1, que a los que han recibido una fe como la nuestra. Esos son los destinatarios de la carta, ¿no? En capítulo 1, versículo 1, eso dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Entonces, a ellos le escribió esta carta. Y algunos piensan, pues, que Segunda de Pedro no fue escrita por Pedro, ¿verdad? Que supuestamente fueron el secretario de Pedro que lo hizo, por la diferencia que tiene con Primera de Pedro en la literatura y en algunas cosas. Pero la Segunda de Pedro es una carta que está en el canon de la palabra del Señor y es aceptada como divina. Y muchos piensan que fue Pedro que la escribió. En Primera de Pedro, lo que te quiero decir es que en Primera de Pedro, Pedro trata con la persecución que están sufriendo los cristianos, pero aquí en Segunda de Pedro el punto es que hay falsos maestros que se van a levantar. Entonces quiere preparar a la iglesia para esos falsos maestros, y eso, el capítulo 1 es la base para que nos preparen, para que ellos se preparen diciendo de la vida cristiana es lo que tienen que hacer, ¿verdad? En la vida cristiana. Confirmando su llamado y elección, dice ahí en capítulo 1. Después capítulo 2 habla de los falsos maestros. Y capítulo 3, donde ellos niegan la segunda venida del Señor. Entonces, esta carta corta, básicamente, resumiéndolo, eso es lo que trata así a grandes rasgos. Nuestro pasaje, ¿verdad?, está en el capítulo 1, comenzando en el versículo 3 al 11, que fue el que leímos ahorita. Y es donde yo lo quise resumir en esa frase: esfuérzate
para añadir a tu fe las cualidades de Cristo. Y lo dividí en 4 encabezados para que nos ayude a entender esa idea que está ahí, ¿verdad? En este pasaje. Y el primer encabezado que tengo aquí esta mañana es: esfuérzate en añadir a tu fe las cualidades de Cristo por lo que Cristo hizo por ti. Esa es la número 1. Vamos a ver esa. Esfuérzate en añadir a tu fe las cualidades de Cristo por lo que Cristo hizo por ti y por mí. Yo creo que el versículo 3 y 4 no hizo por mí. Ahí en el versículo 3 y 4 lo resume Pedro en esos 2 versículos, lo que Él nos ha concedido, dice la palabra ahí que se usa ahí, lo que Él nos ha dado a los cristianos. Y este versículo 3 y 4 es la base de por qué debemos esforzarnos en la vida cristiana, en vivir la vida piadosa. Y esa palabra piadosa la vamos a ver más adelante, cómo la explica ahí el apóstol Pedro. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué te ha dado Cristo? Eso te dice el versículo 3 y 4, ¿verdad? Donde él lo resume, como dije, todo de la vida cristiana y la vida piadosa. Y la razón por qué la debe de vivir. Porque, hermano, yo quiero que entendamos una cosa en este pasaje, de que hay un peligro en la vida cristiana de una cosa que se llama el legalismo y otra que se llama el pietismo. Pero también está el peligro de libertinaje, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender el motivo correcto por qué hacemos las cosas en nuestra vida cristiana. Y yo creo que esto es importante, que lo vamos a ver aquí en este pasaje. Entonces, número 1, la base de por qué hacemos todo en la vida cristiana. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué nos esforzamos? Está en este versículo 3 y 4. Yo miro que hay 4 cosas aquí, en estos 3 versículos, que al menos veo yo aquí, que Cristo te ha concedido, a ti y a mí. Número 1, por su divino poder, dice el versículo 3, te ha concedido todo para la vida y la piedad. Eso leímos en el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso es el versículo 3. Entonces, por su divino poder, Cristo te ha concedido todo para la vida y la piedad. Ahí está claro lo que está diciendo ahí el Señor. Para la palabra vida ahí, muchos miran que tiene una referencia a la vida eterna. No, a la vida eterna y a la piedad. ¿Qué necesitas? ¿Qué es todo lo que necesitas para la vida eterna? Lo que Cristo ya te dio. La salvación, si eres cristiano, la justificación, la santificación, has sido salvo, has sido declarado justo, has sido declarado santo. Todo eso lo hizo Cristo en la cruz al morir por todos los que creen en Él, ¿no? Cristo vive ahora en nosotros, dice la Biblia, a través de su Espíritu. Romanos 8:9 dice: sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Escucha lo que dice la parte final del versículo 8 ahí en Romanos. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Ahora, Cristo te lo ha dado cuando tú crees en Él y confías en Él, te arrepientes de tu pecado y crees en Cristo, ¿no? Todo por gracia. Es un favor inmerecido, dice la Biblia. Entonces, Cristo te ha dado todo. Número 1, de las 4 cosas que voy a decir ahí que te ha dado Cristo, número 1 es que Cristo te ha dado todo para la vida y la piedad. Ahora, la piedad es la otra palabra que está ahí. Y es una palabra que a veces nosotros tal vez no entendemos bien porque no es muy común, ¿verdad? La palabra piedad. Pero quiero darte un significado, un concepto de piedad para que tal vez nos ayude a entender. Yo escuché este concepto y nos puede ayudar. La piedad es respeto a Dios que afecta tu manera de vivir. Es un respeto, es un temor que tienes a Dios que afecta tu manera de vivir. Piedad es parecernos a Dios. Es parecerte a Cristo en tu manera de vivir. Ahora, tú te puedes preguntar esta mañana, ¿puedo yo o pueden ustedes ver en mí que me parezco a Cristo en mi manera de vivir? ¿O te pareces a Cristo en tu manera de vivir? Porque eso es lo que significa ser un hombre piadoso o una mujer piadosa.
Si vives una vida que refleja a Cristo, una vida que luce las cualidades de Cristo. Cuando decimos un hombre piadoso, una mujer piadosa, eso es lo que estamos diciendo. Como dije, la palabra piadoso, la palabra piadosa es hasta rara, pues, usarla hoy. Y puede ser, como dije, difícil de entender, ¿verdad? Porque cuando decimos piadoso hablamos de devoto, devota. Yo cuando recién escuchaba esta palabra piadoso, yo me imaginaba, pues, no sé, señoras yendo a la iglesia, así, bien devotas, bien, ya bastante de edad. Así me las imaginaba yo, la piedad, pues. Y no la relacionaba a mi vida, no lo entendía. Gracias a Dios lo hemos ido entendiendo y lo he ido entendiendo con la ayuda del Señor. Y nosotros estamos estudiando, los hombres, un libro que se llama Disciplina de un hombre piadoso, ¿verdad? Y eso también me ayudaba a entender que un hombre piadoso o una mujer piadosa es que se parece a Cristo en su forma de vivir. Pero lo que quiero que esta mañana, ¿verdad?, nos quede en la mente es que la piedad es ser como Cristo en todas las cosas, para resumirlo así, ¿verdad?, que nos quede en la mente. Para vivir una vida de piedad necesitas conocer a Cristo. Y una vez que lo conoces, tienes que vivir como Él vivió. Si no conoces a Cristo, no puedes vivir una vida de piedad. La vida piadosa solo la puedes vivir a través del conocimiento de Cristo. Por eso dice ahí, si ustedes notaron en el versículo 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne la vida y la piedad. Miren lo que sigue ahí en el versículo. Mediante el verdadero conocimiento de aquel. Es a través del conocimiento de Cristo que podemos vivir una vida piadosa. ¿Quieres crecer en la piedad? Crece en el conocimiento de Cristo. Conoce más a Cristo y vas a ser un hombre y una mujer piadosa. ¿Quieres crecer en la gracia? Crece en el conocimiento de Cristo. Porque esto también lo dice aquí Pedro en capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Vieron, hermano, cómo la palabra conocimiento aquí es importante en esta carta, porque vamos a ver más adelante que los falsos maestros tienen que ver con esto del conocimiento. Por eso lo repite en el capítulo 1, versículo 2, versículo 3, y después en el versículo 8 lo va a volver a decir otra vez en este capítulo, el conocimiento de Cristo. Entonces, la segunda cosa que yo veo aquí que Cristo te ha dado a ti y a mí es que por su gloria y excelencia, Cristo te hizo un llamado. Cristo te llamó. Y eso lo veo yo ahí en el versículo 3, al final del versículo 3, cuando dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cristo te llamó. Si eres cristiano y has creído y te has arrepentido de tus pecados, es porque Cristo te llamó, ¿no? Te hizo un llamado. Él te buscó. Nosotros no andábamos buscando a Cristo. Dice la Biblia que Él nos buscó a nosotros y nos llamó. Y en Colosenses 1:13 dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. ¿Verdad? Y cómo, a través de cómo nos llama el Señor, nos llama a través del Evangelio. Escucha el Evangelio y vienes. Por eso es la importancia de predicar el Evangelio bien y fielmente como está en la palabra. Porque los llamados vienen cuando escuchan el Evangelio de Jesús. No vienen cuando hay cosas que... Es bueno, hermano, hacer actividades en la iglesia, ¿verdad? O en la calle, pero si no se predica a Cristo, no vienen los llamados. Es importante ser cristocéntrico en eso, como nosotros decimos, centrado en Cristo, ¿verdad? La tercera cosa que yo miro aquí que nos ha dado Cristo para que nos esforcemos a añadir sus cualidades es, por su gloria y excelencia, Cristo te concedió preciosas y maravillosas promesas. Eso está en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Dice, por ellas, ahora, es importante que sepamos qué cosa es ella ahí, ¿no? Así como hemos aprendido con el hermano que nos enseña que es importante esos pronombres ahí. A veces uno asume que uno lo sabe, pero es bueno enfatizarlo. Ellas ahí es su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia, ese versículo 4, Él nos ha concedido ¿qué cosa? Sus preciosas y maravillosas
Todo por gracia, todo por su amor. Ahora, no dice Pedro aquí cuáles son todas las promesas, pero al menos menciona una en el capítulo 3, en el versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 dice: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora la justicia. Menciona esa, y hay otras promesas, pero aquí específicamente él menciona la segunda venida del Señor y los nuevos cielos y la nueva tierra. Por eso que me gusta que cantamos de la segunda venida, porque es una promesa que recordamos, maravillosa que nos ha dado el Señor, que más adelante vamos a ver que eso te va a impulsar, a esforzarte. Número 4, otra cosa que miro yo aquí, que Cristo te ha dado, por sus promesas, Cristo te concedió ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo te concedió ser partícipe de la naturaleza divina. Dice ahí en el versículo 4, la segunda parte, vamos a leer ahí: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, y aquí está, miren, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Cristo te ha concedido ser partícipe de la naturaleza divina. Ahora, es importante que digamos algo acerca de esto, porque la naturaleza divina no significa que nosotros nos convertimos en dioses inmediatamente. No significa que somos absorbidos en la deidad, ¿verdad? Esa idea no es ahí, de que somos dioses, sino que yo creo que lo que significa que cuando fuimos regenerados y participar en la naturaleza divina, hemos sido unidos con Cristo. Yo creo que esto lo enseña la Biblia en Romanos capítulo 6, de que estamos unidos con Cristo en su muerte, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Ahora podemos ser como Cristo en su carácter, en su excelencia moral, en su bondad, en su santidad. Porque cuando nosotros crecemos en la santidad y nos esforzamos a ser santos, estamos siendo como Dios. Porque el que es santo es Dios, y el que nos ha dado ese mandato de ser santo es el Señor. Sean santos porque soy santo. Cuando nosotros hacemos cosas buenas, todas esas cosas que reflejan esa vida piadosa, que somos como Dios, estamos participando de esa naturaleza divina. Además que Cristo vive dentro de nosotros, dice la Biblia, así como dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo para la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso lo vamos a reflejar en nuestras vidas, que imitamos a Cristo porque estamos unidos con Cristo. Entonces, somos partícipes de la naturaleza divina. Ahora podemos vivir esa vida que Dios nos manda a vivir. Por esa parte que somos partícipes. La segunda parte del versículo 4 dice que somos partícipes habiendo escapado, dice, de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo. Y ahora somos partícipes de la naturaleza divina. Entonces, esas 4 cosas veo yo que te ha dado Cristo a ti y a mí para que nos esforcemos. Y estamos unidos a Cristo. Y por eso que quiero decir, en el segundo punto que voy a decir aquí esta mañana, que te esfuerces en añadir a tu fe las cualidades de Cristo para mostrar tu unión con Cristo. Esfuérzate en añadir a tu fe las cualidades de Cristo para mostrar tu unión con Cristo o esa participación en la naturaleza divina que tienes. Y eso lo vamos a ver del versículo 5 al 9. Si ustedes se fijan, hermano, el versículo 5, ¿cómo comienza? Mira, vamos a leer el versículo de 5 al 9, de 5 al 7. Por esta razón, así comienza el versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Versículo 5 comienza, por esta razón. ¿Cuál razón? Tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Cuál es la razón que me debo esforzar? Por lo que ya dijimos en el versículo 3.
base de por qué te tienes que esforzar en tu vida cristiana. Ese es lo que nos da el motivo correcto, ¿verdad? De hacer lo que viene ahora